Bienvenida. Aquí estamos de nuevo en Prevención, tu solución. Un espacio para ti. Un espacio para compartir, para reír, para hablar, para pensar, para juntas transformar los retos en oportunidades. Bienvenida. ¡Empezamos! Bienvenidas al nuevo podcast Prevención, tu solución, capítulo número 2. Tenemos que explicar que la semana anterior, hace 2 semanas, hubo un pequeño problema técnico con la edición del podcast, porque teníamos una planta en medio, que el Zoom estaba todo el rato enfocando y no podemos subir el vídeo, pero sí que hemos subido el audio. En Spotify podéis escucharlo. Tema de hoy: autocuidado. Autocuidado. Eso es. El cuidado personal. Y vamos a empezar hablando de un personaje histórico muy interesante, que es una santa alemana del siglo XI-XII, y que parece que aparentemente no tiene mucho que ver con el tema de los autocuidados, pero nosotras sí que podemos buscarle una relación. Entonces os voy a contar un poquito así brevemente su vida y lo que hizo y por qué, en qué sentido nosotras lo relacionamos con el tema del que vamos a tratar hoy. Esta señora, que fue canonizada hace muy poco, en el año 2011, y en el 2012 fue reconocida como doctora de la Iglesia, porque era una mujer muy erudita, era una mujer que había estudiado muchísimas cosas, desde historia natural, medicina, había escrito música. De hecho, es una de las compositoras de las que más melodías de estilo gregoriano se conservan, medievales. Estudió, hizo un drama litúrgico, también escribió teatro. Bueno, era una señora que pertenecía a la baja nobleza, era hija de un caballero que estaba al servicio de un noble más importante que él, porque estamos en la época del sistema feudal, del feudalismo. Y entonces, desde muy pequeñita, fue confiada a la hija del conde, del cual su padre era vasallo. Y con esta señora pues empezó a formarse, empezó a estudiar latín, empezó a leer en latín, a leer las Sagradas Escrituras, los Salmos, empezó a estudiar música y en un momento determinado, cuando ya tiene 14 años, pues deciden ampliar los estudios yéndose las dos a un monasterio cercano. Entonces este monasterio era benedictino y era un monasterio dúplice, que eran monasterios que había en la Edad Media en los cuales vivían monjes y monjas. Entonces, mayoritariamente era masculino, pero había un anexo, un espacio donde se admitió a varias mujeres, entre ellas Hildegarda y su mentora. Entonces ahí completó su formación, ya se hizo monja, como destacó tanto, pues la eligieron como líder. Y entonces esta señora tenía una particularidad, que es que desde pequeña tenía visiones. O sea, ella habla de experiencias visionarias, de revelaciones. O sea, no es una mística que ha tenido experiencias de éxtasis, pero sí tenía experiencias de revelación. Y al principio ya no sabía muy bien cómo interpretar aquello que le pasaba, pero eso la hizo bastante famosa. De hecho, en su época la llamaban la Sibila del Rin, del río Rin, porque ella vivió en torno a ese río, ¿no? Toda su vida se desarrolló en la misma zona y no viajó mucho, solo hizo algunos viajes de predicación, pero que no la llevaron muy lejos, estuvo por la misma zona todo el tiempo. Y entonces nobles y reyes acudían a ella para pedirle consejo. Entonces, en una de esas revelaciones, ella recibió la idea de que tenía que emanciparse de ese monasterio y fundar sus propios monasterios. Entonces fundó 2 monasterios benedictinos. Y como os digo, es una señora súper inteligente, o sea, era una señora que es una especie de prehumanista, porque tocó muchas cosas diferentes, muchas disciplinas científicas y artísticas distintas y destacó en todas ellas. Entonces, ¿por qué la relacionamos nosotras a esa santa con el tema del autocuidado? Pues porque ella estudió mucho la medicina, el funcionamiento del cuerpo,
También hizo estudios de historia natural, estudió las plantas, estudió los minerales y cómo esas plantas o esos minerales, las especias también tenían un efecto sobre la salud. ¿Por qué estudió ella esto? Pues yo pienso que es, primero, porque era una señora que estaba interesada por todo, y en segundo lugar porque ella tenía una salud muy frágil, era una persona bastante débil físicamente, y entonces pues todo ese estudio de cómo la medicina natural, cómo las plantas, cómo todo lo que tenemos en el entorno más cercano se puede utilizar como remedio para curar las enfermedades, pues a ella le venía bien por su propia condición física. Qué interesante, ¿no? Sí. Esto es Me como encanta. volver al cole. A las Igual, clases de total. historia. me encanta. Sí. Totalmente. A ver, ¿por dónde sigo? Sí, La ya está. alimentación también, ¿no? La alimentación. Creo que no has dicho el nombre hasta 5 minutos, o sea, no has dicho el nombre al principio. De la santa y De la santa. Pues mira, ha sido totalmente subconsciente, pero es verdad que tenía la idea de no decirlo hasta un poco después. Ah, sí, O sea que qué bien. Todavía fenomenal. estaba aquí. Ujú. Bueno, entonces esta señora, esta santa, pues eso, ella ya en esa época reconocía que para tener un buen cuidado de sí mismo era importante el ejercicio, el sueño, una correcta alimentación, y pensaba que cada persona, según su condición física, según su edad, tenía unos alimentos más adecuados que otros, de los que tenía que, o sea, los que tenía que usar, porque según cómo fuera cada uno, pues le venía mejor comer unas cosas o comer otras, y eso, utilizar todos los recursos de la naturaleza para curar enfermedades. Ella estaba dentro de una teoría medieval, que es la teoría de los humores, que era una teoría de la medicina medieval, que luego se descartó pasado el tiempo, y esta teoría decía que el cuerpo tiene 4 humores, que son, ¿cómo era? La bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre. Entonces, cuando alguno de esos humores se desequilibra, entonces sobreviene la enfermedad en las personas. Y esa enfermedad se puede curar, se puede mejorar, pues eso, con la alimentación, con la medicina natural, con el ejercicio, con el descanso. O sea que ella es una adelantada, porque ya en el siglo XII estaba hablando de cosas que son como muy vigentes, muy actuales. Entonces, por eso la hemos elegido como personaje para este segundo podcast, porque enlaza con el tema. Enlaza perfectamente, porque esta mujer a mí me parece como si alguien de ahora se hubiera teletransportado en el tiempo, ¿no? Y se hubiera ido a su época. Y está hablando de cosas muy profundas, porque habla del cuerpo, del alma y del espíritu. Una mujer muy espiritual, con una vocación de vida contemplativa, que es capaz de escuchar su cuerpo y a través del malestar saber lo que es bueno para ella a nivel físico, ¿no? Y a nivel psicológico, porque también habla de la teoría de los humores, ¿no? Que es el carácter, ¿no? Y que influye en las relaciones sociales. Entonces está tratando a la persona al completo, ¿no? En todas sus dimensiones. Claro, es que para ella la persona no era evidentemente solo el cuerpo, sino que es un todo, pues que es lo corporal, lo espiritual, el alma. Entonces, cuando algo se desequilibra todo el sistema. Claro, y esa es la realidad de lo que somos, porque nos pasa todos los días. Si estamos enfermos, nuestras relaciones personales se ven afectadas. Si nuestro ánimo está bajo, pues nuestro cuerpo se resiente, y el autocuidado va de cuidar a toda la persona, ¿no? No solamente hacer ejercicio físico, porque si lo llevamos al extremo también nos va a hacer daño, sino buscar ese equilibrio interno que se refleja en cómo nos relacionamos y cómo vivimos en relación al mundo exterior, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque al final vivimos en el contexto actual. No tiene nada que ver con el contexto de Santa Hildegarda, ¿no? Ella le pudo dedicar mucho tiempo a pensar, a mirar, a observar, no sé, me imagino que plantaría sus plantas y le haría sus
recetas, ¿no? Y el tiempo ahora es bastante escaso, ¿no? Porque vivimos en un mundo muy rápido y eso no nos cuida, porque no estamos hechos para la rapidez y para el estrés. O sea, el estrés es una reacción ante todos los estímulos que vivimos y que nos está diciendo, oye, alarma, alarma, que algo no va bien. Entonces, ese autocuidado del que hablaba esta mujer es muy actual y muy necesario, porque nos podemos romper, ¿no? Por el camino. Y es el cuidado de mi cuerpo, ¿no? Que tengo que aprender a escucharlo, tengo que aprender qué significa cuando me duele mi cuerpo, porque algo me está queriendo decir, no solamente en lo puramente físico, sino que a lo mejor hay algo emocional que me está afectando y que no lo estoy escuchando, y entonces también me afecta a mis relaciones personales. O a lo mejor las relaciones personales que tengo no me hacen bien, o sí me hacen bien, y entonces puedo aprender a ver cuál es ese lenguaje del autocuidado, que va más allá de hacer cosas concretas para sentirme bien, sino que al final es cómo me miro, cómo me hablo, y tiene mucho que ver también con la autoestima, ¿no? Cómo me considero en relación con los demás. Al final, para esta mujer, pues era muy importante estar sano y vivir en ese equilibrio, ¿no? Porque al final podías vivir bien y podía ella cumplir con su misión. Todos tenemos una misión en la vida. Y al final podemos vivirla si estamos en ese equilibrio, ¿no? Entonces, lo debió de hacer muy bien porque vivió 81 años, en una época en la que la media de edad, la esperanza de vida está más o menos en la mitad. Sí. Entonces, y con una salud débil, vivir tantos años, quiere decir que, pues vamos a que tener sabía lo que hacía. Que sabía lo que hacía. Temas de alimentación y deporte. Pero es verdad que sabía lo que hacía, ¿no? Y es un ejemplo para cuidarse, porque al final todas las personas somos importantes, todas. Y todas merecemos ser cuidadas. No nos tenemos que ganar el cuidado. El autocuidado tiene que ver con el amor propio. Al final es cómo me miro y cómo me quiero a mí mismo, ¿no? Y en tanto y cuanto me cuide bien, pues podré darme mejor a los demás. Y entonces me sentiré mejor también. Porque al final el autocuidado tiene el riesgo de quedarse en uno, ¿no? Y que se encierre, se quede como en una cápsula y que nadie me moleste en mi hora de ejercicio, que no existo, ¿no? No va de eso, va de poder vivir en relación con los demás y en la misión que tiene cada uno, pues sintiéndose bien, ¿no? Entonces, cuidado del cuerpo, pues el ejercicio físico, la alimentación, el dormir, cuidado de la psicología, pues saber leer las emociones, saber manejar los pensamientos, que a veces nos abruman los pensamientos y no podemos dejar de pensar, ¿no? Y eso nos provoca ansiedad. Cuidado del espíritu también, ¿no? Y ver cómo darnos a otros, cómo vivir la trascendencia, ¿no? Del ser humano. Es un cuidado completo, ¿no? Y cada uno tiene sus herramientas, ¿no? Antes Beatriz decía, cada uno tiene su manera de cuidarse, ¿no? Y creo que es también interesante compartirlo, ¿no? El que cada uno pueda contar, cada una pueda contar cómo se cuida. ¿Quién empieza? ¡Hala, venga! Toca. No, empieza Bea, venga. Pues yo estos días es verdad que he estado pensando porque no es una cosa que piensas, no es un tema que de repente dices, ¿me autocuido o no me autocuido? Entonces empezaba echando un poco la vista hacia atrás, pues voy a cumplir 60 años en marzo, y si hago un balance de mi vida de autocuidado, pues creo que al final es un balance positivo, en el que veo que no he sido una persona extremadamente pendiente de mi cuidado en general, pero lo que decíamos antes, que a cada una le funciona un poco las cosas que ve que le proporcionan en su vida un equilibrio, un bienestar, una estabilidad y una felicidad, que es un poco lo que buscas. Yo creo que lo primero importante es conocer cómo eres, o sea, vas cambiando dentro de tus cualidades y defectos, te vas haciendo un poco a buscar ese equilibrio. Yo soy muy dada, pues eso, a
muy corre-colari, muy a darme a todos como madre, como hija, como hermana, como profesional, pues ahí hay que parar un poco también y ver hasta qué punto eso, y me ha ayudado, porque he sido mucho de, quizá un poco soberbia a la hora de pedir ayuda, de dejarme ayudar, pues eso te hace también pensar que oye, pues coge todas esas emociones que te producen, sácalas fuera, que no te están dando cuidado. Pues vas aprendiendo con el tiempo a saber qué te va mejor o qué te va peor. Creo que efectivamente mente, cuerpo y espíritu tiene que estar equilibrado, como has dicho, porque si no, no tiene sentido. Pues mi cuerpo, tampoco he sido muy dada a cuidarme, muy estricta, ya me conocéis, me como... A ratos. A ratos, pues a ratos, pero está bien. Cuando me da la vena de comerme 20 donuts, pues me los como y luego llega un momento que digo, ay, pues no. Y pues eso me ha funcionado, exacto, y me paso mes y medio a lechuga, efectivamente. Pues no es lo mejor, no, pero a mí me funciona, pues ya está, efectivamente. El ejercicio, lo mismo, pues hacía mucho pádel, tuve que dejar el pádel, pues te acostumbras a dejar el pádel y buscas otra solución. O sea, yo creo que eso es ir jugando un poco con lo que la vida te da y aprovechar esas cosas que te da la vida, o sea, así de sencillo. Has dicho una cosa muy importante que al principio, que al final pues tú te das mucho en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, ¿no? Yo creo que eso es una característica muy femenina, somos muy cuidadoras y además con la exigencia social tendemos a hacer a veces en exceso y no medirnos, porque al final pues tendemos a recoger y a acoger a todos y nos damos más de lo que podemos dar. Uno puede dar lo que tiene y si al final te consumes, ¿no? Y pierdes toda la energía, es como cuando un móvil se le acaba la batería, tarda más en cargarse, ¿no? Eso nos pasa a nosotras también. Tenemos que medir un poco esas fuerzas, de eso va el autocuidado, para poder seguir dándonos bien y que ese darnos no nos haga daño, sino al contrario, nos haga muchísimo más felices, ¿no? Y luego dejar de cuidar, creo que es muy importante también. O sea, no solamente es el autocuidado, yo creo que eso es la chispa de la vida, vamos, claro. que llegues a casa y te encuentres, pues eso, un detalle de uno de tus hijos o de tu marido o lo que sea, o en el trabajo o con los amigos. O sea, que yo creo que esas cosas que ya no dependen de nosotros hay que saber estar abiertos a ellas también. Claro. El sentido del humor, por ejemplo, yo creo que es vital para el autocuidado. O sea, una vida triste, pues es mucho más triste. Saber reírse de uno mismo, eso, ¿no? Es, claro. Saber aceptar las meteduras de pata también con sentido del humor, ¿no? Claro. Tati, cuéntanos tus tips de autocuidado. Mis tips. Pues tiene mucha relación con algo que ha dicho Bea, que es lo que la vida te da, es lo que tienes, ¿no? Y para mí es un poco la clave. Mi autocuidado tiene mucho que ver con poner las distancias a las personas o a las situaciones en su sitio, ¿no? Pues cuando una persona la quieres muchísimo pero te hace daño, pues saber regular. Para mí tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver también con la apertura mental. O sea, yo intento no encasillarme, pues relacionarme con muchos tipos de personas distintas, con la actitud abierta, ¿no? Con ganas de coger lo mejor de cada una. Cuando por algún motivo veo que a lo mejor estoy juzgando o estoy intentando no sentirme cerca de alguien, eso me sienta mal, ¿no? Entonces el autocuidado pasa mucho por intentar asumir lo mejor de cada uno. Y ahora estoy descubriendo el autocuidado básico, que no lo he practicado nunca, pero estoy empezando, que es la parte un poco más de la carcasa, la parte del chasis, pues eso, moverse un poco más, a cuidar la alimentación, que ciertamente es súper directa la relación del autocuidado físico con el bienestar emocional, espiritual, social, personal, familiar. O sea, es verdad que Almu nos está metiendo en vereda y es verdad que en muy poco tiempo se nota mucha mejoría. Entonces es un nuevo autocuidado que no conocía y que me está gustando. Y resalto lo que has dicho de las relaciones personales, ¿no? El autocuidado también pasa por escuchar
qué es lo que te dice tu interior acerca de las relaciones personales que tienes, ¿no? Porque tenemos que alimentar el radar interno que tenemos, que viene de toda la dimensión emocional, acerca de cómo nos afectan las cosas, ¿no? Al igual que podemos escuchar cómo nos afecta el trabajo, ¿no? Y el estrés, cómo nos afectan las personas. ¿Nos afectan para bien o nos afectan y nos hacen daño, ¿no? Y es muy importante aprender a poner límites ahí. Lo que pasa es que a veces no puedes, ¿no? Porque a veces te ves obligada a convivir con personas que te hacen daño y no puedes evitar. Ahí lo que he aprendido Claro. es a regularlo internamente, ¿no? O sea, no puedo evitar una situación, una persona que forma parte de mi entorno muy cercano, pues tengo que conseguir que no me afecte de esa manera. Lo que pasa es que es verdad que es muy difícil, ¿no? Pero no se trata Sí, de alejar a la persona, sino de alejar lo que te produce, ¿no? Claro, y hay muchas formas de poner límites. Hay un límite que es marcharse o echar a la persona pero de tu vida, y hay límites que es poner una distancia que te permita Sí, relacionarte eso- con ella, pero que no invada tu espacio. Eso es fundamental. La distancia en estos casos es fundamental. Claro. Irene, tus tips. ¿Tú primero? Yo, mira, Que nos ha dado. Claro. es que son tantos. Luego yo. No, A ver. vale, esto no es un concurso, ¿eh? Es una doctora del Que autocuidado. nos ganas. Vamos a ver. Lo primero, yo doy muchísima importancia a los ritmos circadianos. El tema del descanso, que has comentado tú antes, para mí es fundamental. Si no descansas, no rindes. Y aparte, entre otras muchas cosas, te sube el cortisol y bueno, al final te inflamas más y es peor. Entonces, a partir de las 10:30 hay que pensar en acostarse. Ya sé que suena un poco radical, No, a mí pero me encanta. es así. Levantarse temprano, 6, 6:30, y a partir de ahí ya empieza tu día. Eso por un lado. Primero, descanso. Luego, tema de relaciones sociales. Yo, por ejemplo, necesito mi espacio para mí. ¿Qué pasa? Que en una casa donde tienes al marido y a los niños es complicado. Con lo cual yo aprovecho siempre las mañanas, me levanto muy temprano, para aprovechar ese tiempo para mí. Para leer, para escuchar podcasts, para, yo qué sé, para preparar clases, para hacer estiramientos. El estar conmigo misma, reunida y ya está, sin pensar en nada. Pero también porque yo me engento enseguida. Engento es que cuando llevo mucho tiempo con mucha gente es como, me he saturado, o sea, necesito irme de paseo yo sola, tal. Entonces, necesito ese momento de por la mañana y luego hacerme mis paseos de 11.000 pasos todos los días. Te pones los casquitos o simplemente pensando, te vas a pasear 6 kilómetros o lo que sea, pero todos los días. Y ahí mientras pues te vas autoconociendo y demás. Tema ejercicio, pues ya sabéis. ¿Qué os voy a contar? A ver, yo entreno fuerza, sí o sí, 2 veces en semana. Luego, entreno un día más con el equipo, haciendo físico y palo y tal, y luego hago el partido. O sea, realmente entreno 4 días a la semana y aparte, en alguna clase, pues hago algún ejercicio. Pero lo que es entrenar, son 4 días, más los 11.000 pasos que hago todos los días. Con lo cual, el movimiento está en mi vida. ¿Qué podéis hacer? Mínimo 10.000 pasos. O sea, mínimo. ¿Qué sería lo ideal? 10.000 pasos más Mira, oye, 14.500, muy bien, 10 kilómetros y pico. Toma ya. Estupendo. 6 pisos. Muy bien. Te quedas. Sorprendida. Pues mínimo eso, Lo enseñamos 10.000 pasos. Claro, que encima tú eres alumna. Y luego deberíais meter sí o sí algo de entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza en la mujer, sobre todo cada vez que se acerca más a la menopausia, es importantísimo. Entonces, por lo menos un par de días de levantar pesas. O sea, coger hierro y levantar, eso es Un día fundamental. haremos una sesión de estas, ¿no? Sí, De práctica. Hacemos práctica, sí. ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, con el tema de la gente. Yo lo intento, a veces que se consigue y a veces que no. Que la gente no controle mi mente. Si controla mi mente, me está controlando a mí. Con lo cual, intento que no me afecte lo que otra persona me está diciendo o está pensando de mí. ¿Vale? Es difícil, lo sé, pero normalmente lo consigo.
O sea, no puede entrar en mi cabeza, con lo cual, fuera. O sea, que diga lo que quiera, que a mí ni me afecta. ¿Qué más cosas? Aquello que no puedo controlar, pues intento ignorarlo. O sea, si estás en... Es lo mismo que del cortisol que he dicho antes. Si tú no puedes controlar una situación y te afecta, te vas a estresar, te va a subir el cortisol, te vas a inflamar más. Con lo cual, ¿qué hago? Pues si estoy en el atasco y llego tarde, pues es que llego tarde. O sea, como hoy, o sea, pues 15 minutos tarde. Pues la alumna que terminaba antes, pues es que me ha preguntado 2 dudas, que ya se ha comido 10 minutos y ya era, vuela, prepara los focos, coge el trípode y sal corriendo. Entonces, pues ya llegaré. No me estresamos, no está en mi mano, no lo puedo controlar. Y luego la alimentación, ya acabo, ya no os voy a decir más. La alimentación, pues intento seguir una dieta antiinflamatoria. La inflamación general del cuerpo es mala, para todo. Para relaciones sociales y para todo. Y inflamación en el cerebro, pues es peor todavía. Como el intestino está conectado con el cerebro, pues lo que comes va al cerebro y te inflama. Con lo cual yo sigo una dieta antiinflamatoria. No radical, ¿eh? O sea, yo no he quitado el gluten del todo. Yo sigo desayunando una tostada. Intento que sea a lo mejor de espelta, de centeno, de trigo sarraceno, algo así. Y cuando me apetece me tomo un plato de pasta, o sea que tampoco pasa nada. Lo que no tomo normalmente es azúcar, eso porque no me gusta. Me parece demasiado dulzón y me empalaga mucho. Pero eso, dieta antiinflamatoria, ejercicio y mucho conocimiento tuyo. Y eso genera mucha estabilidad interior y a nivel emocional afecta, ¿no? O sea, en consulta se valora pues el comer, dormir, el deporte y el ocio, ¿no? El ocio que tenemos, que con la vida que llevamos es difícil a veces encontrar momentos para el ocio, para los amigos, para descansar. O sea, hay que saber cerrar el trabajo y ir a tu vida personal habiendo cerrado de verdad el trabajo, ¿no? Porque hay que aprender a vivir en cada momento lo que estás haciendo, ¿no? Hacerte presente en cada momento de tu vida para poder disfrutarlo también y para poder empaparte de aquello que haces, ¿no? Entonces, todo esto que dices, Almu, es fundamental, ¿no? Yo creo que es lo que decía Santa Ilegarda y lo pero que... ahora. Pero ahora, exacto. Unos siglos después. Y mira que no la he leído, pero me gustaría leerla. Suena interesante. Suena muy interesante, ¿no? Hay una cosa bonita, yo creo, de Santa Ilegarda, que es cómo ella orientaba toda su sabiduría a la mejora de los demás, ¿no? O sea, cómo ella posiblemente tenía un interés personal seguramente necesario para poder estar bien y dar lo que era, pero ahora las publicaciones que se hacen, ella tenía como respuestas para todo, ¿no? Entonces había como una alimentación específica, unos hábitos para reducir el estrés, para reducir la tristeza, para la inflamación de bazo, para cada tipo de dolencia, ella tenía como una respuesta, ¿no? Entonces, cómo ahí meter que no hemos mencionado, ¿no? Cómo meter ahí el amor o la entrega a los demás, yo creo que potencia mucho el bienestar. Bueno, Bea ha comentado un poco de eso, ¿no? Que al final tú te vuelcas y eso es como una especie de inercia que te repercute un poco y vuelve, ¿no? Entonces, como al final estar tú bien enfocado a darte, bueno, también lo ha comentado Teresa, estar bien para darte parece que multiplica, ¿no? Potencia el bienestar. Hay que cuidarse para poder darse. Es fundamental, ¿no? Y yo creo que las personas que nos ven, pues que esto es para que os invitamos a que penséis también vosotros cómo os cuidáis, ¿no? Y si realmente a lo mejor hay que hacer algún cambio en la vida. No hace falta hacerlos de forma radical, ¿no? Almu nos enseña a que los cambios vienen poquito a poco y que no podemos hacerlo todo de golpe, pero a lo mejor un día puedo salir a caminar, otro día quedo a tomar un café con una amiga, otro día cierro mejor en el trabajo, descanso o cuido mis horas de sueño, ¿no? La rutina también nos ayuda a tener ese cuidado y sobre todo también a observar qué es lo que necesitamos, ¿no? Porque el cuerpo, el corazón nos habla y tenemos que escucharlo. Y además es que todos los cambios de golpe generan un estrés, que tampoco es bueno. Entonces hay que ir poquito a poco, pues lo que no me cueste. Me voy al baño, yo le digo a mis alumnas, cada vez que vayas al baño, en tu oficina, te haces 10 sentadillas. No puedes salir del baño sin haberte hecho las 10 sentadillas, ¿es verdad? Y muchas lo cumplen, que es lo bueno. Entonces, y acaban el día con 100 sentadillas. Te han llevado 100 sentadillas gratis. Entonces, bueno, yo también voy a hacerlo.
hacéis en el cole. ¿Ya? El baño libre. O cuando tengas que subir, si vives en un edificio de pisos, no cojas el ascensor, hombre, a no ser que vayas con la compra. Pero si vas sin carga, sube andando y baja andando siempre, siempre. Y luego verbalizar estas cosas también, ¿no? El otro día comentábamos, después de la presentación, cómo hablar de cosas que no se suelen compartir crea como nuevas sinergias, ¿no? Entonces, que hablar con las amigas, hablar con la familia, hablar con los hijos, con el marido, de cómo me estoy autocuidando, cómo te autocuidas tú, qué podemos hacer uno por otro, que creo que no tenemos costumbre entre amigas y bueno, Y es bonito. puede ser una... Pues sí. Y yo no sé si añadir una tercera pata que para mí es muy importante, que es la parte espiritual, que creo que es un poco como descargar toda esa presión que tenemos de toda nuestra vida en manos de Dios, que al final te ayuda a relajarte, decir, pues mira, todo este peso, todo esto que llevo, en el fondo, pues un poco la misión que decías tú que teníamos, no depende de mí, sino que mi vida está pensada en alguien más y eso da mucha paz y mucha tranquilidad. Irene, te Pues toca. ahora me toca a mí, sí. Es que acabo de descubrir que soy bastante gemela tuya. No me digas. No, Las dos porque somos tú dices... perfectas. Casi perfectas. Porque dices que necesitas un espacio para ti, que eso es fundamental. Y es que eso a mí me pasa también. O sea, yo necesito tener un tiempo que sea exclusivamente mío y yo me reservo todas las semanas un tiempo que es el sábado por la mañana. El sábado por la mañana es mío. Y yo hago lo que me apetece ahí, que generalmente son cosas culturales, que a mí me gusta, sabéis que me gusta ir a museos, me gusta ir a exposiciones, y eso me gusta hacerlo sola. Y entonces es como mi momento en el que yo recargo mi energía y cargo las pilas para la semana que va a entrar. Cargas la batería social. Cargo la batería social, Sí, a sí, mí me o sea, pasa. la necesidad de estar conmigo misma, pues es que yo siento que eso a mí me viene fenomenal, o sea, es que me sirve muchísimo. Y luego, últimamente, estoy haciendo eso que tú dices, estoy saliendo a pasear 3 o 4 veces a la semana, más o menos, y con los casquitos, pues me voy escuchando mi música, mi podcast, y eso me sirve mucho, porque no solo hago ejercicio, que es una cosa que no soy constante haciendo, y que el único ejercicio que hago es caminar, pero además es que me sirve pues o para desconectar de todo, porque voy escuchando algo que me va interesando y tal, y estoy solo centrada en eso, y en ese momento pues me estoy olvidando de cualquier cosa que me pueda estar incordiando, o al contrario, a veces lo que hago es ir pensando en cosas que me preocupan o que me están pasando, y me sirve para un poco recolocarlas y darle la importancia a esto que yo creo que tiene, y necesito ese tiempo para pensar dónde coloco cada cosa que me preocupa. Entonces ese tiempo para mí, que es fijo semanal y que yo lo necesito, o que es diario, pues con 3/4 de hora, yo, es que ese momento de soledad es que me viene fenomenal. O sea, yo lo noto físicamente. Sí, aparte que es que Lo si noto no, mentalmente, si lo no noto lo tienes, físicamente. estás como nerviosa, yo por lo menos. Yo soy de las que se levanta a tope. O sea, yo pego un bote, nada más suena el despertador, o incluso me despierto normalmente antes de que suene. Y tengo que bajar ese ritmo. Yo no puedo seguir a ese ritmo todo el día, porque acabo mal, y aparte que no, o sea, no es bueno. Entonces, yo por eso necesito esa hora antes de empezar las clases. Yo empiezo las clases a las 7 de la mañana. Pues a las 6, de 6 a 7 es mi momento. O sea, la casa está en silencio absoluto. Todo a oscuras. Y yo me voy tranquilizando, voy haciendo mis ejercicios, voy escuchando mi podcast, voy escuchando música tranquilamente, escribo la newsletter o lo que me toque hacer ese día, y así voy calmándome. Voy bajando cortisol y luego ya empiezo el día, y cuando doy la clase a las 7 ya estoy a tope. O sea, ya he regulado, no estoy aquí, sino que estoy en tope, porque claro, mis clases no son de entrenamiento HIIT a saco. O sea, tengo que estar un poquito calmada. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la personalidad Con la de cada uno, personalidad, ¿no? Porque claro, hay está personalidades claro. que necesitan más ese espacio, y hay otras personalidades que necesitan más estar con personas, ¿no?
Eso Leía es una vez... ser introvertido, o sea, tener tendencia a la introversión o a la extroversión, que no es que sea mala ni una cosa ni la No, otra. no es O sea, mala, para sino- mí, bendita introversión que me permite hacer esto, Claro, ¿sabes? claro. Y leía una vez que la persona introvertida tiene menos necesidad del contacto social porque necesita menos verse en los demás. Y entonces, bueno, pues tiene su espacio más personal, más acotado y necesita más estar consigo mismo porque es donde más se escucha. Y hay otras Claro. personas que se escuchan más a través de los demás, ¿no? Y depende de cada uno, o sea que no hay una cosa que sea mejor o peor, ¿no? Lo importante es que esto te haga crecer, Claro. ¿no? No que te limite, sino al contrario, que te haga crecer. Pero sí que el silencio interior yo creo que es importante, ¿no? O sea, También, posiblemente claro. sea más difícil para una persona extrovertida sacar ese ratito para escucharse que para una persona introvertida socializar, ¿no? O sea, que al final, ¿no? Vamos, me O sea, refiero que ese silencio interior entiendo que hasta las personas que somos muy para afuera, que yo soy muy para afuera, si a veces no lo encuentras el rato a lo largo del día porque has estado muy ocupada haciendo actividades relacionadas con cosas externas, pasa un poco factura, ¿no? O sea, así que Claro. creo que lo necesitamos y creo que es uno de los grandes peligros que está habiendo ahora con tanta tablet, tanto estímulo visual o auditivo o lo que sea, que como que está evitando la soledad, está evitando el silencio, está evitando autoescucharse y creo que eso va a acabar pasando un poco factura, ¿no? Porque sí que hay que dedicarse ese rato, claro, ¿no? totalmente de acuerdo, pero que los tiempos, en función de la personalidad, quizás sean distintos, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que es necesario parar y dejar de tener una sobreestimulación, porque es verdad que estamos sobreestimulados y eso al final genera estrés y nos hace daño, ¿no? Entonces, el silencio es muy importante porque es donde afloran muchas cosas, pero ¿qué ocurre? Que nos da a veces mucho miedo a hacer ese silencio precisamente porque van a salir cosas que a lo mejor no me apetece afrontar, ¿no? Pero bueno, eso daría para otro podcast y no vamos a ir por ahí. No. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Sí, Ha quedado Eso es. un tema bastante interesante. redondo, Mucho para pensar, mucho sí, para mucho sacar, para practicar. practicar, efectivamente. Con lo cual Y aprender. invitamos a que lo pongan en práctica, no Eso todos los consejos que se han dado, coger alguno, ir metiéndolo como rutina y nos vemos en 15 días, ¿no? Otra vez Eso estamos es. aquí, lo tenéis en la agenda apuntado. Eso es. Pues nada. Y si no, ya nos lo recuerdas tú. Suscribíos y nos vemos en 15 días. Chao. Chao. Gracias.